Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Fernando Gabriel Rodríguez Padilla, del teórico 01 de enfermedades transmisibles de tercer año de la carrera de medicina. Junto con mi compañera Caterina Eunice Salazar Velázquez vamos a estar hablando del seminario número 52 que lleva por tema patología oral, caries. Vamos a estar hablando tanto de la odontogénesis, la descripción anatómica de la cavidad bucal, la descripción del agente, epidemiología y distribución, reservorio, mecanismo de transmisión, susceptibilidad, patogenia, patología, cuadro clínico y diagnóstico, complicaciones, tratamiento, prevención y control de caries. Ok. Para iniciar con el tema de caries, primero debemos entender cómo se forma el diente, porque la caries afecta a tejidos dentales que tienen una estructura muy especializada. A este proceso se le llama odontogénesis y comienza aproximadamente en la semana número 6 o en la sexta semana de vida embrionaria. La formación del diente depende de la interacción entre el epitelio oral y el mesénquima, que deriva de células de la cresta neural. En esta etapa inicial se forma la lámina dental, una estructura en forma de C. Se aparece tanto en el maxilar como en la mandíbula. A partir de esta lámina se originan las yemas dentales, que serían 10 yemas dentales para el maxilar y 10 yemas dentales en la mandíbula. Y estos serán los esbozos de los dientes temporales. Luego estas yemas se invaginan y pasan a la etapa de casquete. Aquí se forma la papila dental, que será muy importante porque participará en la formación de la dentina y la pulpa. Después se llega a la etapa de campana, donde las células empiezan a diferenciarse y en esta fase aparecen los odontoblastos, que producen predentina, la cual después se mineraliza y forma dentina. La pulpa dental se origina del resto de células de la papila dental y contiene vasos sanguíneos y nervios. Esto será importante más adelante porque cuando una caries avanza hasta la pulpa puede causar dolor intenso e incluso puede hacer una infección. Ok, en la siguiente diapositiva se explican dos tejidos fundamentales, que serían el esmalte y la dentina. El esmalte es producido por las células llamadas ameloblastos. Es la capa más externa de la corona del diente y funciona como una barrera protectora frente al desgaste y frente a los ácidos producidos por las bacterias. Aunque es el tejido más duro del cuerpo, tiene una desventaja importante y es que no posee células vivas, por lo tanto no puede repararse por sí solo cuando el daño es avanzado. La dentina, en cambio, está por debajo del esmalte y es producida por los odontoblastos. Es menos dura que el esmalte y tiene relación con la pulpa, por eso es mucho más sensible. Entonces, cuando la caries está solo en el esmalte puede pasar desapercibida, pero cuando llega a la dentina puede aparecer sensibilidad o dolor. También se menciona el nudo del esmalte, que funciona como un centro regulador del desarrollo dental temprano. En resumen, esta diapositiva nos ayuda a entender por qué la caries inicia en el esmalte, pero se vuelve más sintomática cuando alcanza la dentina. En la siguiente diapositiva se explica cómo se forma la raíz y el soporte del diente. La raíz se desarrolla gracias a la vaina radicular epitelial, que guía la formación de la dentina radicular. Alrededor de la raíz aparecen los cementoblastos, que producen el cemento, una capa que recubre la raíz del diente. Luego se forma el ligamento periodontal, que une el cemento con el hueso alveolar. Este ligamento permite que el diente se mantenga fijo, pero al mismo tiempo amortigua las fuerzas de la masticación. Por eso el diente no está pegado rígidamente al hueso, sino que está sostenido por un sistema de soporte llamado periodonto. Cuando el diente ya ha erupcionado, se distinguen la corona, la raíz, la dentina, el cemento, la pulpa y el periodonto.
También se menciona el surco gingival, que es un espacio pequeño entre la encía y el diente, donde se pueden acumular restos alimentarios o bacterias también. Entonces, esta parte es muy importante porque nos muestra que el diente tiene tejidos protectores, tejidos sensibles y estructuras de soporte. La caries empieza afectando los tejidos mineralizados, pero si progresa puede comprometer zonas más profundas y causar manifestaciones clínicas más serias. Con esto terminamos la odontogénesis. La idea principal es que el diente se forma en un proceso ordenado, con tejidos especializados como el esmalte, la dentina, la pulpa y el periodonto. Esta base nos permitirá entender mejor por qué ciertas especies dentales son más vulnerables a la acumulación de placa y el desarrollo de la caries. Ahora vamos a ubicar el diente dentro de su ambiente anatómico, la cavidad bucal. Esta es la primera unidad del sistema digestivo, porque aquí inicia el procesamiento de los alimentos por medio de la masticación y la insalivación. La cavidad bucal no solo sirve para comer, también es un espacio donde conviven tejidos blandos como la mucosa y las encías, con estructuras duras como el diente. Esta relación es importante porque la caries no depende únicamente del diente, sino también del ambiente que lo rodea, la saliva, los restos alimentarios, la higiene oral y la microbiota. En esta diapositiva observamos estructuras como la mucosa labial, la mucosa alveolar, la encía y el vestíbulo bucal. Todas forman parte del entorno en donde se acumulan alimentos y microorganismos. Por eso, cuando hay mala higiene o consumo frecuente de azúcares, este ambiente favorece la formación de la placa bacteriana sobre las superficies dentales. En la siguiente diapositiva se presenta el entorno gingival, es decir, las encías y las zonas cercanas al margen del diente. Las encías están formadas por tejido fibroso cubierto por músculo o mucosa queratinizada. Su función principal es proteger y sostener las piezas dentales. Un punto muy importante es el surco gingival, que es un espacio pequeño entre el diente y la encía, normalmente aproximadamente de 1 a 3 milímetros. Este espacio puede parecer mínimo, pero tiene mucha importancia porque allí pueden acumularse restos de alimentos y bacterias. Cuando la placa se acumula cerca del margen gingival, se crea un ambiente favorable para que las bacterias permanezcan adheridas. Si además hay retracción gingival, pueden quedar expuestas zonas de la raíz que son más vulnerables que el esmalte. Por eso, cuando las caries afectan tejidos duros del diente, el estado de las encías también influye en el riesgo. En la siguiente diapositiva se explica el órgano dental. Cada diente tiene una organización tisular que determina su resistencia y vulnerabilidad frente a enfermedades como las caries. El esmalte cubre la corona y es la sustancia más dura del cuerpo. Su función es proteger al diente del desgaste y de la acción de los ácidos, pero como no tiene células vivas, no puede repararse por sí solo cuando el daño es avanzado. Debajo del esmalte está la dentina, que forma la mayor parte del diente. Es menos dura que el esmalte y es más sensible porque se relaciona con la pulpa. Por eso, cuando las caries llegan a la dentina, el paciente puede sentir dolor o sensibilidad. La pulpa dental es el centro vital del diente. Contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Si la caries llega a esta pulpa, el cuadro puede volverse doloroso y complicado. También están el cemento y el periodonto, que ayudan a fijar la raíz al hueso alveolar. En resumen, esta diapositiva nos muestra que la caries puede iniciar en una capa externa, pero si progresa puede comprometer tejidos cada vez más profundos. Ok, ahora pasamos a las denticiones y su cronología. El ser humano tiene dos denticiones,
la decidua, también llamada temporal o de leche, y la permanente. La dentición decidua está formada por 20 piezas dentales y aparecen entre los 6 a 24 meses de vida. Estos dientes son importantes porque permiten la masticación, ayudan en el desarrollo del habla y mantienen el espacio para los dientes permanentes. Además, desde el punto de vista de la caries, la erupción de los dientes temporales es un momento clave. Antes de que existieran los dientes, las bacterias como Streptococcus mutans no tienen ninguna superficie dura donde adherirse de forma estable. Pero cuando erupcionan los dientes, se crean superficies donde puede formarse la placa bacteriana. Por eso la dentición temporal sí tiene gran importancia. Aunque después sean reemplazados, puede ser afectada por caries y también influir en la salud oral futura del niño. Ok, la siguiente sería la dentición permanente, que está formada por 32 piezas dentales que reemplazan progresivamente a los dientes temporales y completan su formación hacia la edad adulta. Incluye incisivos, caninos, premolares y molares. Cada tipo de diente tiene una forma diferente, que es según su función. Los incisivos cortan, los caninos desgarran, los premolares y molares trituran. Esta morfología también influye en el riesgo de la caries. Por ejemplo, los molares tienen fosas y fisuras donde pueden acumularse restos alimentarios y placa bacteriana. La superficie entre los dientes, llamadas interproximales, también son sitios de riesgo porque son más difíciles de limpiar solo con el cepillado. Por eso la forma del diente y su ubicación crean nichos anatómicos donde la biopelícula puede acumularse. Nosotros señalamos precisamente que los distintos tipos de dientes crean espacios anatómicos favorables para la acumulación de biopelícula. Para cerrar, la cavidad bucal y las encías, el surco gingival y la forma de los dientes crean el escenario donde se pueden desarrollar las caries. Con esta base anatómica ahora podemos pasar a la descripción de la gente. Que en el caso de las caries no debemos pensar únicamente en una bacteria aislada, sino en una comunidad de microorganismos que viven en la boca y que bajo ciertas condiciones pueden causar daño. La cavidad bucal alberga la placa bacteriana, también llamada biopelícula dental. Esta es una capa adherida a la superficie del diente, formada principalmente por microorganismos de la microbiota normal de la boca. La película le da ventajas a las bacterias porque las protege contra agentes antimicrobianos, les permite organizarse mejor y facilita el intercambio de nutrientes. Por eso la placa no es simplemente suciedad, sino una comunidad bacteriana organizada y activa. Esto es importante porque las caries se desarrollan cuando estas bacterias permanecen adheridas al diente, metabolizan azúcares y producen ácidos capaces de desmineralizar el esmalte. La placa bacteriana no se forma directamente sobre el esmalte limpio. Primero aparece una capa llamada película dental o película adquirida, formada por proteínas y glucoproteínas de la saliva y otras secreciones bucales. Sobre esta película se adhieren las primeras bacterias. Luego otras bacterias se unen a las que ya estaban adheridas y forman capas cada vez más complejas. Por eso se mencionan dos niveles. Primero la placa, que puede ser supragingival, y luego extenderse hacia la zona subgingival. Y en la segunda, que es donde se organiza la adhesión bacteria-película y bacteria-bacteria. Entonces, la formación de placa es un proceso progresivo y si no se remueve con higiene oral adecuada, la biopelícula madura y se vuelve más resistente, creando un ambiente favorable para el desarrollo de las caries. En esta diapositiva se explican los pobladores iniciales de la placa bacteriana. Son las primeras bacterias que se adhieren a la película dental.
Principalmente son bacterias gram positivas y utilizan mecanismos de adhesión como interacciones iónicas, hidrofóbicas y lectinas. El colonizador prototipo es Streptococcus sanguis, aunque también se mencionan otros como Streptococcus mutam, Streptococcus mitis, Streptococcus salivarius, Streptococcus oralis y Streptococcus gordini. También pueden participar bacterias como Lactobacillus y Actinomyces. Esta etapa es importante porque prepara la superficie para que más bacterias se adhieran después. En otras palabras, los microorganismos iniciales son como la primera capa sobre la cual se construye una placa más compleja. Después aparecen los pobladores tardíos, que se integran aproximadamente entre 2 a 4 días después. Estos incluyen principalmente bacterias anaerobias gram positivas y espiroquetas. Entre ellas están los Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Veillonella y Treponema denticola. Estas bacterias suelen unirse a otras bacterias ya presentes, no necesariamente al diente de forma directa. Por eso, mientras más tiempo permanezca la placa sin removerse, más compleja y organizada se vuelve. La importancia clínica de esto es sencilla. Si la placa se elimina temprano con cepillado adecuado, se evita que esto madure. Pero si permanece la placa por varios días, se vuelve más difícil de controlar y puede favorecer procesos patológicos en la cavidad oral. En esta diapositiva se muestra la forma gráfica de cómo se forma la biopelícula dental. Primero está la película adquirida, luego llegan los colonizadores tempranos y después se integran los colonizadores tardíos. Aquí lo importante es entender que la placa dental es una comunidad organizada. Las bacterias no están sueltas, sino que están unidas entre sí y adheridas al diente. Uno de los elementos que ayudan a mantener esta unión son los glucanos extracelulares, producidos principalmente por Streptococcus mutans. Estos glucanos funcionan como una especie de pegamento que permite que las bacterias se mantengan firmes sobre la superficie dental. Nosotros describimos que estos polímeros consolidan la placa dental madura. Esto favorece a la caries porque los ácidos producidos por las bacterias quedan retenidas cerca del esmalte, aumentando el riesgo de desmineralización. En la siguiente diapositiva entramos directamente en la relación entre microorganismo y caries. La caries dental se define como una enfermedad infecciosa multifactorial, caracterizada por la destrucción progresiva y localizada de los tejidos mineralizados del diente. Es infecciosa porque participan bacterias, pero también es multifactorial porque depende del huésped, la dieta, la saliva, el tiempo y la microbiota. En la imagen se representa esta interacción entre tres elementos principales, que serían la microbiota, la dieta y el huésped. El proceso inicia con la desmineralización del esmalte superficial. Si no se detiene, avanza hacia la dentina y puede llegar a comprometer el cemento radicular o incluso a acercarse a la pulpa. El microorganismo más importante en el inicio de la caries es Streptococcus mutans, un coco gram positivo anaerobio facultativo y alfa hemolítico. También participa Streptococcus sobrinus. Sin embargo, es importante aclarar que la caries no depende solo de Streptococcus mutans, sino de comunidades bacterianas complejas dentro de la biopelícula. En esta diapositiva se explican las bacterias más relacionadas con el daño cariogénico. Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinus producen ácidos a partir de azúcares fermentables. Cuando una persona consume azúcar, estas bacterias lo metabolizan y producen principalmente ácido láctico. Este ácido disminuye el pH de la placa bacteriana y favorece la desmineralización del esmalte.
Además, Streptococcus mutans forma glucanos que ayudan a la adhesión bacteriana, es decir, no solo producen ácidos, sino que también facilita que la placa se mantenga pegada al diente. Los lactobacillus también contribuyen a la acidificación y al deterioro dental porque toleran ambientes ácidos. Los actinomicetos participan en la colonización temprana y en la formación de estructuras más complejas dentro de la biopelícula. En resumen, estas bacterias trabajan en conjunto. Unas se adhieren, otras producen ácido y otras ayudan a mantener la biopelícula. Esta combinación permite que la lesión cariosa avance. En esta diapositiva se observa un diente semicurtado con una lesión cariosa avanzada. La imagen permite ver cómo la caries puede progresar desde el esmalte hacia la dentina y dirigirse hacia la cavidad pulpar. Al inicio la lesión puede ser pequeña o limitarse al esmalte, pero si se mantiene el ambiente ácido, la desmineralización continúa. Cuando llega a la dentina, la progresión suele ser más rápida, porque la dentina es menos mineralizada que el esmalte y tiene mayor contenido orgánico. En el documento explicamos que la destrucción se debe principalmente a los ácidos orgánicos, sobre todo ácido láctico producido por los metabolitos o por el metabolismo de En el documento se explica que la destrucción se debe principalmente a los ácidos orgánicos, sobre todo ácido láctico producido por el metabolismo de carbohidratos fermentables. Estos ácidos reaccionan con la hidroxiapatita del esmalte, liberando calcio y fosfato, lo que produce la desmineralización. La dieta tiene un papel clave, especialmente la sacarosa, porque Streptococcus mutans la utiliza no solo para producir ácido, sino que también para formar polímeros que favorecen la adhesión bacteriana. Entonces, esta imagen resume el proceso. Bacterias organizadas en placa, consumo de azúcares, producción de ácidos, pérdida de minerales y avance progresivo de la lesión hacia tejidos más profundos. Habiendo terminado con la descripción del agente, ahora pasamos con epidemiología y distribución de las caries dentales. Esta parte nos ayuda a entender qué tan frecuente es la enfermedad y en qué poblaciones se presenta con mayor impacto. La caries dental es una de las enfermedades infecciosas más antiguas y frecuentes en el ser humano. Afecta a personas de todas las edades y representa un problema importante de salud pública. Según nuestro documento, la Organización Mundial de la Salud señala que las caries no tratadas en dientes permanentes se encuentran entre los trastornos médicos más frecuentes en la población general. Históricamente, la caries aumentó de forma importante en las sociedades postindustriales. Esto se relaciona principalmente con la mayor disponibilidad y consumo de azúcares procesados, es decir, a medida que la dieta humana incorporó más alimentos refinados y azucarados, también aumentó la frecuencia de caries. Aunque hoy existen medidas preventivas como el uso de flúor, la mejora de la higiene oral y el acceso a productos dentales, la caries sigue siendo una enfermedad muy común. Esto ocurre porque su aparición depende de varios factores, que sería la dieta, la higiene, el acceso a servicios de salud bucodentales, la educación y condiciones socioeconómicas. En la siguiente diapositiva se menciona un punto importante, y es que en tiempos recientes la fluoración y las mejoras en las prácticas de la higiene oral han logrado reducir la prevalencia global de la caries. El flúor ayuda a proteger el esmalte porque favorece a la remineralización y hace que el diente sea más resistente frente a un ataque ácido. Por eso se encuentra en pastas dentales, enjuagues y en algunos lugares como en el consumo del agua. Sin embargo, aunque estas medidas han ayudado, la enfermedad no ha desaparecido.
La caries sigue siendo endémica y destructiva en muchos sectores de la población. Esto significa que continúa presentándose de forma constante, especialmente en grupos con menor acceso a la prevención, educación en salud oral y en atención odontológica. Entonces, esta diapositiva nos deja la idea central, y es que las caries pueden prevenirse en gran medida, pero sigue siendo frecuentes porque no todas las personas tienen las mismas condiciones para proteger su salud bucal. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de cómo se distribuye la caries según la edad y la localización anatómica. En niños y adultos jóvenes, las caries constituyen una de las principales causas de pérdida dental. Las lesiones suelen aparecer poco tiempo después de la erupción de las piezas dentales, especialmente en las fosas y fisuras de las superficies oclusales de los molares. Esto ocurre porque en esas zonas tienen irregularidades donde se acumulan restos de alimentos y placa bacteriana. A medida que el niño crece, también pueden aparecer lesiones en superficies lisas y en zonas interproximales, es decir, entre diente y otro diente. Estas áreas son difíciles de limpiar solo con el cepillado, por lo que requieren buena técnica de higiene e idealmente uso de hilo dental. En adultos y adultos mayores, la carga de enfermedad aumenta por la acumulación de lesiones activas y no tratadas durante la vida. Además, en la población geriátrica cobra importancia la caries radicular, que aparece cuando la raíz queda expuesta, por ejemplo, por retracción gingival. Esta zona es más vulnerable que el esmalte, por lo que puede afectarse con mayor facilidad. En resumen, las caries pueden afectar a cualquier edad, pero cambia su localización. Puede ser en niños, que suele afectar a las fosas y fisuras, y en jóvenes también en zonas interproximales, y en adultos mayores que puede aumentar la caries radicular. Pasando a la siguiente diapositiva, y es que aquí se explican los determinantes socioeconómicos y demográficos de la caries. Un dato importante es que aproximadamente el 20% de la población concentra el 80% de las lesiones cariosas. Esto significa que la enfermedad no se distribuye de forma igual en todas las personas, sino que se concentra en grupos vulnerables. Las tasas más elevadas se observan en comunidades con alto consumo de azúcares libres, exposición insuficiente al flúor y barreras de acceso a servicios de la salud bucodental. En otras palabras, una persona tiene mayor riesgo si consume azúcar con frecuencia, si no recibe suficiente protección con flúor y si además no puede acudir fácilmente a la atención odontológica. Esto demuestra que la caries no es solo un problema individual de higiene, sino que también es un problema social, porque depende de condiciones como ingresos, educación, disponibilidad de servicios de salud y acceso a medidas preventivas. En la siguiente diapositiva se continúa explicando la desigualdad en la distribución de la caries. Dentro de un mismo país, la prevalencia y la gravedad de la caries se relaciona de manera consistente con la desventaja socioeconómica. Las personas con bajos ingresos, con menor nivel educativo o en situación de exclusión social suelen verse más afectadas. Esto puede explicarse porque estos grupos tienen más dificultades para acceder a controles odontológicos, tratamientos preventivos, educación en salud bucal y productos de higiene adecuados. Además, en algunos contextos, los alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares pueden ser más accesibles o consumirse en mayor frecuencia. La diapositiva también menciona índices como CEOD, COPD o prevalencia de caries por edad. Estos índices sirven para medir la experiencia de caries en una población. De forma general, permite cuantificar dientes cariados, perdidos o obturados, y ayudan a comparar la magnitud del problema entre grupos de edad o comunidades.
Entonces, esta parte es importante porque nos recuerda que la caries no afecta a todos por igual. Su distribución está influida por factores biológicos, conductuales y también sociales. En la siguiente diapositiva se presentan las poblaciones de alto riesgo clínico. Además de los factores socioeconómicos, existen condiciones individuales que aumentan mucho la probabilidad de desarrollar caries. Entre estas poblaciones se encuentran los pacientes con alteraciones salivales, como hiposalivación o serostomía. La saliva es protectora porque ayuda a limpiar la boca, a neutralizar ácidos y a favorecer la remineralización. Por eso, cuando hay poca saliva, el riesgo de caries aumenta. También se mencionan personas con diabetes o consumo de alcohol, consumo de tabaco y alteraciones anatómicas o genéticas como hipoplasia gingival o síndrome de Down. Estos factores pueden modificar el ambiente oral, dificultar la higiene o aumentar la susceptibilidad de la enfermedad bucodental. Otro grupo importante son las personas que no pueden realizar adecuadamente su autocuidado con como pacientes con discapacidad física, personas con demencia o residentes de asilos. En estos casos, la higiene oral depende muchas veces de los cuidadores y si no se realiza correctamente, aumenta el riesgo de acumulación de placa y desarrollo de caries. Para cerrar esta sección, las caries es una enfermedad muy frecuente, pero no se distribuye de forma igual. Afecta a más personas con alto consumo de azúcares, baja exposición al flúor, menor acceso a atención odontológica y condiciones clínicas que dificultan la protección natural o la higiene oral. Con esto terminamos epidemiología y distribución. La siguiente sección será el reservorio, donde se explicará dónde viven y se mantienen los microorganismos cariogénicos antes de transmitirse o producirse la enfermedad. Ahora pasamos con el reservorio. En epidemiología, cuando hablamos de reservorio, nos referimos al lugar donde el agente infeccioso vive, se mantiene y se multiplica. En el caso de la caries dental, el reservorio natural de los microorganismos cariogénicos es el del ser humano, específicamente en la cavidad bucal. Estos microorganismos no están flotando de manera aislada, sino que están organizados principalmente en la placa bacteriana o biopelícula dental. La biopelícula actúa como un nicho ecológico donde bacterias como Streptococcus mutans y Streptococcus sobrinos pueden adherirse, multiplicarse y mantenerse sobre las superficies dentales. Esta colonización ocurre de forma temprana, especialmente después de la erupción de los dientes temporales, porque estas bacterias necesitan superficies duras para fijarse de manera estable. También es importante mencionar que el reservorio no se distribuye igual en toda la boca. Se concentra en zonas donde la limpieza dental es más difícil, como en las fosas o fisuras de los molares, la superficie entre los dientes y las zonas cercanas al margen gingival. En esta diapositiva se detallan los principales sitios donde se acumulan los microorganismos cariogénicos. Primero están las fosas, las grietas y fisuras de las superficies oclusales, especialmente en molares temporales y también en los permanentes. Estas zonas son vulnerables porque tienen irregularidades anatómicas donde se retienen restos alimentarios y placa bacteriana. Segundo están las superficies lisas del esmalte, sobre todo en los espacios interproximales, es decir, entre un diente y el otro. Estas áreas son difíciles de limpiar solo con el cepillado, por lo que pueden acumular placa si no se usa la técnica adecuada de higiene. Tercero están las superficies radiculares, que pueden quedar expuestas por retracción gingival. Estas superficies están cubiertas por cemento, que es menos resistente que el esmalte. Por eso puede ser susceptible a caries, especialmente en adultos mayores. Además, la colonización puede iniciar como una placa supragingival por encima de la encía y extenderse hacia la zona subgingival. En personas con enfermedad periodontal, las bolsas periodontales pueden funcionar como nichos profundos donde se acumulan bacterias, incluyendo anaerobios estrictos.
En resumen, el reservorio principal de la caries es la cavidad oral humana, pero dentro de ella hay zonas anatómicas específicas que favorecen la retención de bacterias y el desarrollo de la biopelícula. Ahora pasamos al mecanismo de transmisión. Esta sección es importante porque explica por qué las caries también pueden analizarse desde un enfoque de enfermedades transmisibles. Los microorganismos cariogénicos, en especial Streptococcus mutans, se transmiten especialmente por contacto con la saliva de la persona colonizada. La transmisión puede ser vertical u horizontal. La transmisión vertical ocurre principalmente de madre o cuidador primario hacia el niño. Es muy importante en la primera infancia porque cuando erupcionan los dientes temporales, el niño ya tiene superficies duras donde Streptococcus mutans pueden adherirse y establecerse. La transmisión horizontal ocurre entre personas del mismo grupo o entorno, por ejemplo, entre hermanos, familiares o compañeros cercanos, también mediante intercambios de saliva. Entonces, el vehículo principal de transmisión es la saliva, ya sea por contacto directo o por objetos contaminados. En la siguiente diapositiva se explican las formas cotidianas en las que puede ocurrir la transmisión. En la primera infancia, la fuente más frecuente suele ser la madre o el cuidador principal. La transferencia bacteriana puede darse por contacto directo, como por ejemplo cuando se besa al niño en la boca. También puede ocurrir de forma indirecta, por ejemplo al compartir utensilios, probar la comida del niño con la misma cuchara o limpiar el chupón o la tetina del biberón con la saliva del adulto. Estas prácticas pueden parecer normales o inofensivas, pero desde el punto de vista microbiológico favorecen el paso de bacterias cariogénicas hacia la boca del niño. Si el niño ya tiene dientes erupcionados, esas bacterias pueden adherirse a las superficies dentales y comenzar a formar parte de la microbiota oral. Aquí lo importante no es generar alarma, sino entender que la saliva funciona como vehículo de transmisión, especialmente cuando el adulto tiene alta carga bacteriana por caries activas o mala salud bucal. En la siguiente diapositiva se explican los factores que aumentan el riesgo de transmisión. La probabilidad de que el niño sea colonizado depende mucho de la carga microbiana presente en la saliva de la fuente de infección. Por ejemplo, si la madre o cuidador tiene lesiones cariosas extensas y no tratadas, puede tener concentraciones elevadas de Streptococcus mutans en saliva. Mientras mayor sea la carga bacteriana, mayor será la probabilidad de que el microorganismo se transmita y colonice los dientes recién erupcionados del niño. Por eso, la prevención de la caries infantil no debe enfocarse solo en el niño, sino también en la salud bucal de los cuidadores. Tratar caries activas, mejorar la higiene oral y reducir prácticas de intercambio salival puede disminuir el riesgo de colonización temprana. Esto refuerza la idea de que la caries tiene un componente transmisible, pero también depende del ambiente oral, la dieta y los hábitos de higiene. En la siguiente diapositiva, finalmente esta diapositiva habla de la estabilidad ecológica posterior a la transmisión. Una vez que una cepa de Streptococcus mutans logra colonizar las superficies dentales del niño, esa población puede volverse muy estable. Nosotros mencionamos de que la cepa residente desarrolla resistencia a la superinfección, lo que significa que después es difícil que otros tipos clonales de Streptococcus mutans sustituyan a la cepa inicial. Esto hace que la transmisión inicial sea clínicamente importante. Si la colonización ocurre temprano y además el niño tiene una dieta rica en azúcares o mala higiene oral, aumenta el riesgo de desarrollar caries desde edades tempranas. Entonces, la idea principal de esta sección es que los microorganismos cariogénicos se transmiten principalmente por saliva, sobre todo desde cuidadores hacia niños pequeños, y que una vez establecidos en la boca pueden mantenerse durante mucho tiempo. Con esto se finaliza la parte que me corresponde.
hasta el mecanismo de transmisión. En resumen, la caries es una enfermedad multifactorial con un componente infeccioso claro. Los microorganismos viven en la biopelícula dental, se mantienen en reservorios específicos de la cavidad oral y pueden transmitirse por saliva. Sin embargo, para que se desarrolle la enfermedad no basta con la presencia de bacterias, sino que también se necesitan condiciones favorables como la acumulación de placa, consumo frecuente de azúcares, susceptibilidad del huésped y tiempo suficiente para que ocurra la desmineralización dental. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Catherine Eunice Salazar Velázquez de DUESV 24007 del grupo teórico número 1 y en esta oportunidad continuaremos con el seminario de caries dental, enfocándonos ahora en los factores que determinan por qué algunas personas son más susceptibles que otras, cómo progresa la patología desde el nivel molecular hasta la clínica y finalmente cómo podemos prevenirla basándonos en la evidencia científica actual. Al hablar de susceptibilidad, primero debemos saber qué es un huésped susceptible. Y un huésped susceptible es aquella persona cuyas superficies dentales presentan una vulnerabilidad intrínseca o adquirida que facilita la colonización bacteriana. Aquí, respecto a la susceptibilidad a la caries dental, vamos a mencionar tres aspectos determinantes. El primero, un huésped con superficies dentales vulnerables. Segundo, la presencia de una microbiota cariogénica establecida. Y tercero, la disponibilidad de un sustrato alimentario adecuado para la producción de ácidos orgánicos. En cuanto a los factores estructurales y anatómicos del diente, debemos mencionar que a nivel tisular la vulnerabilidad del esmalte varía según la edad y la exposición ambiental. Las piezas dentales con una erupción reciente son mucho más susceptibles a un proceso carioso. Sin embargo, esta susceptibilidad disminuye a lo largo del primer año de vida oral. ¿Por qué? Porque ocurre un proceso de maduración en el que la hidroxiapatita adquiere ionefluoruro y pasa a ser fluorapatita. ¿Qué significa? Que se convierte en un compuesto mucho más resistente y mucho menos soluble. Por otro lado, podemos observar que la susceptibilidad estructural también puede volver a manifestarse, especialmente debido a la pérdida mecánica o a la pérdida química del esmalte protector. Esto se observa, por ejemplo, aquí en un desgaste asociado al envejecimiento. También puede observarse en un desgaste asociado al bruxismo, que es cuando los dientes superiores y los dientes inferiores se presionan entre sí con demasiada fuerza y ocurre fricción que desgasta el esmalte dental. También se puede observar en las exposiciones excesivas a medios ácidos no bacterianos, como ocurre en pacientes con reflujo gástrico crónico o en pacientes con bulimia. Adicionalmente, hay eventos como la retracción gingival que puede estar asociada a la edad o como una secuela de una cirugía periodontal que expone las superficies radiculares, por lo que carentes de esmalte las hace altamente susceptibles a la caries, a la colonización de estas bacterias. Luego podemos observar aquí ciertos puntos críticos respecto a la anatomía del diente. Si ustedes observan en la cara oclusal, es decir, la que está por acá, donde, digámoslo así, la superficie de masticación posee fosas y posee fisuras. Y estas son invaginaciones donde el esmalte es mucho más delgado y donde la limpieza mecánica se dificulta más, digamos lo que es casi imposible. Entonces se convierte en nichos ideales para el crecimiento y la proliferación de las bacterias. También tenemos factores como la hipoplasia del esmalte, que diciéndolo de esta manera es un defecto en la formación del esmalte dental, que reduce la barrera mineral frente al ácido y deja al diente más expuesto. La susceptibilidad, como ya mencionábamos, comienza en la forma del diente, en las bases anatómicas. Por ejemplo, un molar con fisuras muy profundas es inherentemente más susceptible que un incisivo con superficies lisas. Viendo los factores fisiológicos, hablamos del rol de la saliva,
En este caso, el factor protector más importante para el huésped sería la saliva, porque modula la susceptibilidad a través de 4 mecanismos. El primer mecanismo es el efecto de lavado o flujo salival. La dinámica de fluidos alrededor de los dientes diluye y elimina los ácidos arrastrando los restos de comida y también las bacterias que estaban débilmente adheridas. Como segundo punto tenemos la capacidad amortiguadora o buffer que posee la saliva, porque el bicarbonato salival neutraliza el ácido que ha sido producido por las bacterias después de comer, después de ingerir alimentos. Como tercer punto, la sobresaturación iónica, porque las altas concentraciones de calcio y fosfato que posee la saliva inhiben la disolución del mineral de la hidroxiapatita y al contrario, promueven su regeneración. Y como cuarto punto, los efectores antibacterianos directos. ¿Por qué? Porque la saliva contiene inmunoglobulinas, específicamente inmunoglobulina A, y también contiene enzimas como la lisozima, que previenen el crecimiento de la microbiota residente. Por lo que viendo todos los beneficios o todo el trabajo de la saliva, podemos entender que cualquier alteración que provoque una disminución del flujo salival, que se le denomina hiposalivación, o que provoque sequedad bucal clínica, que se conoce como serostomía, de tal manera observamos en las imágenes, en esa imagen, sequedad y serostomía, elimina esas defensas y dispara o eleva la susceptibilidad. Esto incluye patologías autoinmunes, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, ciertos efectos secundarios de diversos medicamentos, también como secuelas por radioterapia de cabeza y cuello, o en el consumo de sustancias de abuso como la metanfetamina. En cuanto a los factores dietéticos y el sustrato metabólico, hablamos de la susceptibilidad por la desmineralización, que está estrechamente ligada a la disponibilidad pues, de azúcares, de monosacáridos como la glucosa y la fructosa, de disacáridos como la lactosa y la maltosa, y con especial impacto la sacarosa. ¿Por qué? Por el Streptococcus mutans, que es el principal microorganismo cariogénico, porque posee la ventaja competitiva de metabolizar la sacarosa de manera extremadamente eficiente. Al final, la susceptibilidad no solo aumenta por la cantidad de azúcar, sino también por las características físicas de este alimento. Hay carbohidratos que son, digamos, más pegajosos y se adhieren durante más tiempo a la superficie de los dientes. Tienen un tiempo más prolongado de aclaramiento oral, por lo que son mucho más cariogénicos que aquellos líquidos, por ejemplo, soluciones líquidas azucaradas. Un ejemplo grave de esta susceptibilidad exacerbada puede ser la caries de la primera infancia, como lo observamos en esta imagen, que es detonada por el acceso sin restricciones a biberones nocturnos, con jugo o con fórmulas azucaradas. Y sabemos que la noche es un momento crítico donde hay una alta retención de sustrato, de dulce o de azúcares en la boca. ¿Por qué? Porque justo coincide con la disminución fisiológica del flujo salival durante el sueño. En cuanto a los factores sistémicos y conductuales, sabemos que el riesgo clínico de padecer caries se ve drásticamente incrementado en relación a los hábitos de higiene, el consumo de alcohol y tabaco y poblaciones con alteraciones sistémicas o estructurales, como lo pueden ser pues padecer de diabetes, los pacientes diabéticos, personas con síndrome de Down o personas con hipoplasia gingival, donde el diente queda mucho más expuesto. Ciertas conductas, como lo son el consumo de alcohol y tabaco, estos hábitos que no son saludables, pueden aumentar la susceptibilidad a padecer de caries. Y por último, una vulnerabilidad desproporcionada en individuos con una menor capacidad motora o cognitiva para realizar pues, sus hábitos o prácticas de higiene bucal por sí mismos, quienes necesitan pues ayuda, y también en aquellos pacientes que por razones socioeconómicas carecen de acceso a servicios de salud odontológicos preventivos o de intervención temprana. En relación a la patogenia y patología, la caries dental es una enfermedad infecciosa caracterizada por una destrucción insidiosa, progresiva y localizada de los tejidos duros o sólidos del diente.
Su patogenia es el resultado de una completa interacción ecológica que requiere la coincidencia de tres factores principales durante un periodo de tiempo prolongado. Como vemos aquí, es primero un huésped susceptible, ya sea por, como ya habíamos mencionado, factores como los dientes, la producción de saliva, etc. Segundo, una dieta rica en carbohidratos fermentables, especialmente en sacarosa. Y tercero, una microbiota acidogénica organizada en una biopelícula. La caries no ocurre por un solo factor, sino que es el resultado de una interacción entre, como ya vimos, un huésped, una dieta y una microbiota acidogénica a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Imagínenlo como un diagrama de Venn. Aquí tenemos 1, 2, 3. Ok. En el centro de la intersección tenemos a la lesión cariosa. Sin el factor del tiempo en general no hay destrucción mineral. Por lo tanto, esos tres factores son indispensables para la formación de la caries. Los mecanismos de patogenicidad microbiana. La capacidad de los microorganismos cariogénicos, cuyo patógeno modelo, como ya sabemos, es el Streptococcus mutans, aunque también actúan otro consorcio de especies, como por ejemplo algunos lactobacilos, actinomycetes y otros estreptococos. Entonces, para destruir el tejido dental son tres factores claves de virulencia. El primero es la adhesión y formación de una biopelícula. El proceso patológico inicia cuando las bacterias colonizan la película adherida mediante ciertas adhesinas de superficie. Usan la sacarosa de la dieta y usan unas enzimas transferasas que poseen en su pared celular para sintetizar polímeros extracelulares. Y estos polisacáridos actúan como un cemento que facilita la agregación y la acumulación masiva de microorganismos en esta zona. Y así es como se consolida como la matriz o la base de la placa dental, lo que nosotros conocemos como placa bacteriana. El siguiente mecanismo es la acidogenicidad. Las bacterias de la placa pueden absorber los carbohidratos de la dieta, los carbohidratos ingeridos, especialmente monosacáridos y disacáridos, y rápidamente los metabolizan mediante un proceso de glucólisis. El resultado, hay grandes cantidades de ácidos orgánicos producidos por estas bacterias, predominantemente el ácido láctico, además de ácido fórmico y ácido acético. Además, hay ciertas bacterias que sintetizan polisacáridos intracelulares, específicamente el glucógeno. Este glucógeno lo almacena para continuar con la glucólisis y después producir más ácido, incluso después de que el sustrato alimentario externo se haya agotado y prolongando así el ataque cariogénico. El tercer mecanismo es la aciduricidad. Para explicarlo, debemos decir que a medida que la lesión evoluciona, el microambiente de la biopelícula de la placa bacteriana se vuelve sumamente hostil. Entonces, las bacterias patógenas han desarrollado ciertos mecanismos de adaptación, como por ejemplo las alteraciones en los lípidos de su membrana. Otro ejemplo puede ser la activación de bombas ATPasa para así expulsar ciertos protones, lo que les permite sobrevivir en ese medio hostil, les permite sobrevivir, proliferar y continuar con su actividad metabólica en condiciones de pH críticamente bajo. Veamos la fisiopatología, este ciclo de desmineralización. Primero hay que ver este esquema que muestra la ruta bioquímica desde la glucosa hasta el ácido láctico, como ya habíamos estado revisando, porque vimos que las bacterias pueden hacer su propio proceso de glucólisis. En la boca hay una batalla constante. Cuando el pH cae por debajo de 5.5, que es un pH crítico, el esmalte se desmineraliza, pierde minerales, cristales minerales. Luego, cuando el pH sube, los minerales de la saliva pues deberían volver al diente. Pero el problema patológico es que si nosotros comemos dulces y comemos azúcares constantemente, pues el pH nunca vuelve al nivel neutro, al nivel de reposo. Así que el ciclo se rompe y por lo tanto se forma la cavidad de la caries al fallar la capacidad amortiguadora de la saliva. Entonces predomina la desmineralización total o neta.
Veamos la progresión anatomopatológica de la lesión. Aquí observamos, hay tres etapas. Aquí observamos en el esmalte dental superficial. Después lo podemos percibir en la dentina y el cemento. Y finalmente una afectación más profunda, que es la afectación pulpar y periapical. Ocurre que la característica patológica fundamental de la caries es pues que avanza desde la superficie hacia el interior, como observamos en las imágenes. Vemos diferentes patrones de destrucción según el tipo de tejido afectado. Primero, en el esmalte, es una estructura acelular y altamente mineralizada. Entonces la lesión inicial se manifiesta como una desmineralización, como una desmineralización subsuperficial, como un área de porosidad incrementada. Pero la capa externa se mantiene temporalmente intacta. A nivel macroscópico, así de manera grande, esta alteración tisular temprana la podemos ver como en la imagen como una lesión blanca opaca, como que fuera una manchita blanca en la superficie del diente. Si el ataque ácido persiste, pues la pérdida mineral colapsa esta estructura y produce pues la cavitación física característica de la caries sobre el esmalte. Y las áreas anatómicamente más propensas a este inicio son, como ya mencionábamos anteriormente, las fosas, las fisuras oclusales, las superficies lisas interproximales y aquellas cavidades de difícil acceso entre los dientes. En la dentina y el cemento, la lesión se da después de que atraviese el esmalte o inicia directamente en las raíces expuestas por alguna recesión gingival. Ya sabemos, en el caso de alguna hipoplasia, por ejemplo, dando lugar a la caries radicular. Entonces el proceso se acelera. Como la dentina y el cemento están mucho menos mineralizados que pues el esmalte y consiste en un tejido conectivo que es rico en colágeno, entonces la patología en esta etapa no solo implica pues la desmineralización ácida a través de lo que producen las bacterias, sino también una agresiva digestión bacteriana de la matriz proteica subyacente de ese tejido. Y si la destrucción tisular no se detiene, las bacterias y sus toxinas penetran aún más profundo en la cavidad pulpar, desencadenando una respuesta inflamatoria de la manera en que observamos en estas imágenes, que se conoce como pulpitis aguda. Y con el tiempo, la inflamación progresa a una pulpitis irreversible que culmina en una necrosis total del tejido pulpar. Entonces, posteriormente, la infección todavía puede extenderse a través del vértice radicular hacia los tejidos más internos, los tejidos periodontales, y forman los abscesos periapicales y en casos excepcionales se disemina pues hacia los espacios aponeuróticos. Y así es como observamos las tres etapas de la progresión anatomopatológica de la lesión cariosa. Al hablar de expresiones patológicas particulares, vamos a mencionar tres principales, dependiendo del entorno ecológico, en el que la patología puede adoptar dinámicas aceleradas. En el caso de la caries rampante, que es lo que observamos aquí, hay una disminución fisiológica del flujo salival que impide el lavado de ácidos, provocando así lesiones cavitadas extensas y severas de rápida evolución. Una variante de este patrón es la denominada caries de la primera infancia, que es esta, donde hay una exposición prolongada a líquidos azucarados que induce un cuadro de desmineralización masiva en la dentición primaria, sabiendo que estos dientes son más susceptibles. Finalmente, el fenómeno físico-químico puede reanudarse en los márgenes de tratamientos previos, y a este fenómeno se le conoce patológicamente como caries recurrente o secundaria, como podemos observar en estas imágenes. Hablando del cuadro clínico de la caries, pues vamos a ver primero en la figura A un esquema de la forma característica de las lesiones. Es una lesión triangular pequeña, que es una pequeña fisura en el esmalte, que es estrecha en la superficie y se ensancha a medida que baja en la unión diente-esmalte. Y como resultado produce una afectación de la dentina incluso mayor, como vemos en esta porción blanca. En la imagen B vemos el aspecto clínico de un moral con caries fisusaria o caries superficiales sobre la dentina, que muestra áreas negras que indican la desintegración de la base de la fisura y otras áreas blancas más opacas que indican la desmineralización del esmalte. Al hablar de caries vamos a mencionarlo por etapas.
La primera es una fase inicial y lesión de superficie. Lo que pasa aquí es que en el esmalte se observa como una manchita blanca y esta superficie del esmalte puede parecer o permanecer anatómicamente intacta y el paciente es asintomático, no percibe que tiene una caries. Si continúa este proceso de desmineralización, se puede producir una pérdida de la estructura cristalina y dar lugar a la cavitación. Una vez que existe la cavidad física, ya la lesión se considera irreversible. En este siguiente apartado veremos la evolución del dolor y el compromiso pulpar como segunda etapa del proceso carioso. A medida que la infección progresa hacia la dentina y finalmente hacia la pulpa, el cuadro clínico se vuelve de asintomático a ser muy doloroso, y así nosotros podemos diferenciar el grado de afectación. El primero es la pulpitis reversible. En esta fase la infección está circunscrita y la pulpa aún es vital. La pieza dental se torna bastante sensible a estímulos externos como la percusión, es decir, el tacto o las vibraciones, y el calor o el frío. Una característica diagnóstica clave en este punto es que el dolor cede inmediatamente después de que desaparece el estímulo irritante. La segunda etapa es la pulpitis irreversible, como vemos en la imagen. Ocurre cuando la infección se propaga profundamente en el tejido pulpar. Entonces el dolor es intenso, penetrante, de carácter pulsátil, similar a otros dolores viscerales. Un signo clínico de progresión es que el dolor empeora significativamente cuando el paciente se encuentra en decúbito, o sea, acostado, debido al aumento de la presión intrapulpar. Y la tercera etapa es la necrosis pulpar, como observamos en estas imágenes y en esta radiografía. Una vez que ha muerto el tejido pulpar, lo que ocurre es que se pierde la sensibilidad al frío. Después el dolor se vuelve constante e intermitente y ocurre una infección que puede provocar un absceso periapical, como una bolita en la encía, digámoslo así. En casos graves y no tratados, la infección puede incluso extenderse hasta los espacios faciales, originando así ciertas complicaciones que podrían poner en peligro la vida. Recordemos que la carie, al igual que otras patologías, depende mucho del contexto del paciente y en este caso de la morfología dentaria. Entonces vamos a ver las variantes clínicas de presentación de la caries. El primero es la caries radicular, que se presenta en superficies de raíz expuesta, es decir, del cemento, siendo estas áreas específicamente vulnerables a la colonización bacteriana rápida. La segunda forma es la caries recurrente o secundaria, que es muy común cuando alguien le restauran o le realizan una calza previa, entonces esta caries se desarrolla en esos márgenes, como que vuelve a aparecer. Y finalmente la caries de la primera infancia, como lo observamos aquí, que es una forma de caries rampante, es decir, como en la parte superior o cerca de la encía, de dentición primaria en los lactantes. Se asocia principalmente a la exposición prolongada a líquidos azucarados, como se le denomina comúnmente el síndrome del biberón, y se caracteriza por lesiones extensas y de una evolución muy rápida, especialmente porque los dientes son muy susceptibles en esta etapa. Existen tres métodos de diagnóstico principales para una caries. El primero es por medio de una sonda. En el examen se palpan los defectos superficiales en el esmalte o las fisuras que pueden encontrarse con ayuda de una sonda fina y puntiaguda. Si ésta se queda clavada o no pasa al palpar las fisuras, es una clara indicación del reblandecimiento de la dentina y por lo tanto de que en esa zona existe caries. El segundo método para el diagnóstico de la caries es la radiografía estándar, sea una radiografía de la dentadura o de los dientes sueltos. Básicamente lo que se hace es buscar la caries en los puntos de contacto entre los dientes y las caries de la dentina. Puede ser aquí o aquí, que surge de las profundidades de las fisuras. En las radiografías la caries se ve como una manchita oscura de la manera en que se señala con esa flechita. ¿Por qué pasa esto? Porque en las zonas donde el diente tiene pérdidas de minerales también hay una menor absorción de los rayos X. Por lo tanto, en la película se ve como una manchita oscurecida. Y la última herramienta para el diagnóstico es un test de sensibilidad. La constatación de una irritabilidad superior de un diente puede ser el indicador de una caries oculta. Entonces, para esto necesitamos un spray frío y se pulveriza un bastoncito de algodón con los productos especiales de rápida elaboración.
¿Qué se hace? Pues se coloca sobre el diente. Los dientes afectados principalmente por una pulpitis aguda o que tienen una amplia cavidad pulpar pueden provocar unas fuertes sensaciones de dolor. Cuando un diente no percibe la sensibilidad, significa o no es sensible a los estímulos, significa que está desvitalizado. En esta lámina observamos las complicaciones de la caries. Al no tratarla se puede convertir en un problema bastante grande y doloroso, porque se difunde estructuras más internas y blandas que pueden ocasionar una situación tortuosa y manifestaciones clínicas dolorosas, e incluso puede ocasionar otro tipo de afectaciones más atenuantes. Las principales complicaciones de la caries, de la manera en que lo vemos en las imágenes, incluye primero la destrucción del esmalte o incluso la rotura del diente, como en esta lámina, que en casos avanzados afecta al nervio y puede provocar abscesos dentales, o sea que el diente puede infectarse y la encía alrededor de él puede hincharse. Esto podría o no provocar dolor, pero normalmente duele hasta que llega al nervio. Entonces pasamos a la necrosis pulpar o la muerte del nervio dental, como en esta lámina. Cuando una caries no se trata y alcanza el nervio del diente, comienza una infección en la pulpa dental, que con el paso del tiempo, pues el nervio empieza a necrosarse y se produce la muerte de este tejido nervioso. La necrosis pulpar está provocada por la invasión de bacterias desde la zona cariada, da lugar a una contaminación global de la cámara pulpar y los conductos radiculares. Esta fase de necrosis puede durar desde semanas a años, y como sabemos que el diente pierde sensibilidad a medida que el tejido muere, entonces puede ser asintomático. Finalmente, la última complicación que consideramos es el absceso o flemón, que es como una pequeña bolsa, como observamos en esta lámina, que contiene pus alrededor de la raíz del diente y se produce cuando una infección del nervio se produce después de la infección del nervio y puede llegar a ser muy doloroso y puede crecer rápidamente. Si revisamos el tratamiento de la caries, vamos a identificar tres métodos. El primero, que es la restauración, y consiste en eliminar el tejido duro reblandecido e infectado y restaurar, como el nombre lo dice, la estructura odontológica, sea con amalgamas de plata, que es un ionómero transparente, con mezclas o aleaciones de materiales de plástico u oro, o con resina. Una vez que ha surgido una pulpitis irreversible, se recurre a la endodoncia porque necesitamos un tratamiento de los conductos o canales de las raíces. Extraemos el contenido de la cámara pulpar y los conductos ya mencionados y después se realiza una limpieza profunda con antisépticos para al final colocar un material inerte y sellar el conducto. Otra posibilidad y en última instancia es la pérdida total de la estructura dental, extraerla. Otro método, digamos, de tratamiento es la administración apropiada de fluoruro, sea por vía sistémica o sea por vía tópica. Especialmente lo vemos en pastas dentales que reduce de manera espectacular la incidencia de las caries. Digamos que es el método para tratar y prevenir más eficaz conocido para hacer de los dientes mucho más resistentes al proceso carioso. Para finalizar con el contenido, vamos a hablar un poco de la prevención y el control. Sabemos que la caries sigue siendo un grave problema sanitario a nivel mundial, sobre todo en ciertas poblaciones de riesgo. El médico debe alentar a incluir preguntas sobre los cuidados de la higiene bucal como parte del mantenimiento de la salud. Entre las poblaciones que podemos mencionar que están expuestas al gran riesgo de presentar caries dental y enfermedad periodontal también, son aquellos con hiposalivación, con serostomía o ambos cuadros clínicos, los diabéticos, alcohólicos, consumidores de tabaco, personas con síndrome de Down y aquellos con hiperplasia gingival. También debemos añadir aquí aquellas personas que no tienen acceso a los servicios odontológicos como consecuencia del bajo estado socioeconómico y aquellos que tienen una menor capacidad para cuidar de sí mismos, o sea, personas con discapacidades, residentes en asilos, adultos mayores, individuos con demencia o discapacidades de extremidades superiores, quienes presentan una cifra desproporcionada de padecimiento de caries dental. En las estrategias para el control y la prevención de la caries dental debemos considerar también ciertas limitantes, como el costo, el miedo hacia la atención odontológica y las diferencias en lenguaje y cultura que podrían generar una barrera que impide que algunas personas
opten o obtengan o estén abiertos a los servicios odontológicos preventivos. Es importante para nosotros como profesionales de la salud brindar orientación sobre la higiene dental regular y sobre la limpieza profesional, sobre el uso de pasta dental con flúor en casa, tratamientos con profesionales con dicha sustancia en caso de necesitarlo, y para pacientes con escasa destreza manual el empleo de cepillos eléctricos, por ejemplo. También se debe orientar a las personas que son cuidadores de otros a que hagan el correcto cepillado de dientes, el correcto uso del hilo dental y en general a que la población pueda tener una mejor higiene o mejores prácticas de cuidado de los dientes. Sin duda, la mejor forma de prevenir la caries dental y otros problemas bucodentales es mantener una higiene dental correcta. Para ello hay que cepillarse los dientes después de cada comida, utilizando un cepillo de dureza media y realizando una técnica correcta que nos permita llegar bien a todas las partes de la boca. El uso de seda dental previene la aparición de caries interproximales y ayuda a mantener nuestras encías sanas. Sirve para poder eliminar los restos de comida y bacterias que se puedan quedar acumulados entre los dientes. También es importante mantener la lengua higienizada, ya que en ella se acumulan el mayor número de bacterias presentes en la boca. Para ello puede utilizarse el propio cepillo dental o aparatos especiales como los raspadores linguales. Entonces vamos a pasar a la técnica de cepillado dental. Vamos a comenzar por la parte superior. Escojan ustedes el lado que quieran, yo prefiero el lado derecho porque soy derecho. Entonces vamos a empezar por la cara frontal de los dientes. Vamos a recargar el cepillo de manera recta o a 45 grados, como ustedes prefieran, y vamos a barrer hacia abajo, por lo menos 3 veces por cada diente. La técnica tiene que ser de la encía hacia abajo. Nunca lo hagan al revés porque pueden impactar el alimento dentro de la encía. Una vez que terminen de cepillar la parte superior completa, vamos a regresar al mismo lado, pero ahora por la parte interior. Cepíllense igual de arriba hacia abajo, 3 veces por diente y rodeen toda la boca hasta terminar del otro lado. Ahora la tercera parte se encuentra en la superficie masticatoria de los molares. También ahí tienen que cepillar dando un movimiento circular. No es fácil el movimiento circular, pero intenten hacerlo para que pueda el cepillo entrar dentro de las cúspides de los dientes. Una vez que terminen la parte superior, vamos a pasar a la parte inferior. De la misma manera, empezamos del lado derecho, cepillamos ahora de abajo hacia arriba, nunca en sentido de la encía. Cepillamos 3 veces cada diente, recorremos toda la boca y regresamos al lado derecho, ahora por la parte interna, igual 3 veces, llevando el mismo orden. Una vez que terminen eso, cepillamos la superficie masticatoria de las muelas inferiores también. Ahora, yo recomiendo que se enjuaguen con agua purificada. Hay muchos lugares donde ponen un exceso de flúor en el agua y esto puede provocar fluorosis, que es una enfermedad como la vemos ahorita en la pantalla, que te puede dejar manchas muy fuertes. Por lo tanto, si quieren evitarla o ya la tienen y no quieren que se agravie más, usen agua purificada en un vaso para enjuagarse. Ahora vamos a pasar a la técnica del hilo dental. Para entender lo importante que es el hilo dental, quiero que ustedes imaginen qué pasaría si dejan un pedazo de jamón afuera del refrigerador a 36.5 grados centígrados durante 3 días. Imagínense el olor. Pues eso mismo está pasando dentro de su boca entre cada espacio de los dientes. Y no nada más jamón, es todo lo que comemos. Por lo tanto, el no usar el hilo dental es una de las mayores causas de mal aliento o halitosis en las personas. Ese famoso aliento mañanero, gran parte tiene que ver por no usar hilo dental. También, si no usamos hilo dental, podemos tener caries interdental, que también es una de las primeras causas de endodoncia en los dientes. Así es que vamos a ver cómo es la técnica. Muy bien, primero que nada, laven muy bien sus manos. Es importante ya que en esta técnica tenemos que meter las manos a la boca forzosamente. Ahora tomen un tramo aproximadamente de 20 centímetros de hilo y lo vamos a poner de la siguiente forma en las manos. En su mano derecha, sobre el dedo medio, vamos a apoyar el hilo y le vamos a dar una vuelta por abajo de esta forma. Si ustedes pasan el hilo por arriba de este excedente, se va a soltar. Entonces vamos a darle una vuelta y 2 vueltas, 3 vueltas por abajo y nunca se va a soltar. Ahora vamos a tomarlo de la misma forma acá. Una vez que limpiamos entre los dientes, hay que limpiar muy bien el hilo con estos dedos. Damos una vuelta aquí y soltamos un poco de acá para continuar usando hilo limpio durante toda la boca. Recuerden hacer esto todas las noches. Ahora vamos a ver cómo se hace directamente en boca. Muy parecido a como hacemos el cepillado, vamos a llevar un orden también, de preferencia el mismo. Comenzamos entre los dientes por la parte superior derecha y tenemos que pasar el hilo entre cada diente. Ahora la clave es meter el hilo
hacerlo hacia adelante y hacia atrás varias veces para limpiar el diente anterior y el diente posterior. Si ustedes no tienen ninguna corona o incrustación, pueden jalar el hilo hacia afuera. Si ya tienen restauraciones en boca que hagan contacto una con otra, de preferencia suelten una mano y jalen el hilo por la otra para no provocar este efecto látigo hacia afuera que puede descementar algunas restauraciones. Ahora me van a preguntar, ¿qué hilo recomiendo? El hilo que más me gusta usar para uso personal y para mis pacientes es el Oral-B Pro Salud. No hay ninguna compañía que me esté pagando en este video, simplemente para mi gusto es el mejor porque es un hilo que no se atora en los dientes, no está entrelazado y se rompe tan fácil, está encerado, entonces pasa muy fácilmente entre los dientes y es muy delgado. Yo lo recomiendo, pero usen el que más les acomode a ustedes. Por último, no olviden la lengua. Por si no lo sabían, en la lengua se acumulan hasta el 80% de las bacterias de la boca y esa también es una de las causas mayores de mal aliento o halitosis. Entonces, si tienen en casa un limpialenguas, está maravilloso. Toman el limpialenguas, que es como una cucharita, y van a colocarlo en la parte más posterior de la lengua y jalan hacia afuera 3 veces, por la derecha, por el centro y por la izquierda. Ahora, si no tienen este limpialenguas o no lo pueden encontrar, muchos cepillos detrás traen también una especie de limpialenguas y con ese pueden hacer la misma técnica. Si no tienen limpialenguas, volteen el cepillo y usen el cepillo. Finalmente, enjuáguense solamente con agua. A mí en lo personal no me gusta usar químicos en el cuerpo, así es que si pueden evitar usar enjuagues bucales, el agua es más que suficiente. También porque todos esos químicos se van al desagüe y se juntan con el agua y la contaminan, así es que mientras menos químicos podamos usar, mejor. Para finalizar, debemos recordar que la caries dental es una patología infecciosa y dinámica de origen multifactorial, donde ocurre la pérdida del equilibrio mineral por la microbiota acidogénica, que como sabemos prospera en una dieta rica en azúcares y se ve impulsada por la susceptibilidad del huésped condicionada por su anatomía dental y la calidad salival. Como médicos, sabemos que el manejo efectivo no reside únicamente en la restauración física del diente, sino en un abordaje integral y preventivo que incluya el control de factores de riesgo, el uso del flúor y especialmente la colaboración del paciente por medio de la educación para transformar su salud oral y general. Muchas gracias por la atención prestada.